Perfecto. Ya. Buenas noches a todos, mi nombre es Diego Bardales, soy encargado de comunicaciones de la Siniestra Ensayos. El día de hoy estamos reunidos porque vamos a celebrar un libro, no presentarlo, sino celebrarlo. Y esta celebración implica una conversación agradable con el autor del libro, Guillermo Nugent, que es un autor ya que publica su segundo libro con nosotros, esta vez en coedición con la Universidad de San Marcos, y Teresa Cabrera, que también es una destacada socióloga, editora. Bienvenidos a los que se están conectando. Vamos a recibir algunas preguntas en el Facebook durante todo el desarrollo de la conversación y vamos a decirlas al final, ¿no? A ver si los ponentes de esta noche pueden comentarnos al respecto también. Y bueno, sin más, bueno, los invitamos a participar de esta presentación, conversatorio, celebración, como lo he llamado yo, y voy a presentar a quienes nos están acompañando el día de hoy. En principio, Guillermo Nugent, que es el autor de este libro, La desigualdad es una bandera de papel, antimanual de sociología peruana. Guillermo es sociólogo, psicoanalista e historiador, maestro en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, y profesor asociado de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones se encuentran El conflicto de las sensibilidades, propuesta para una interpretación y crítica del siglo XX peruano, de 1990, El orden tutelar, sobre las formas de autoridad en América Latina, de 2010, El laberinto de la choledad, páginas para entender la desigualdad, cuya segunda edición se publicó en 2012, y Errados y errantes, modos de comunicación en la cultura peruana, publicado también por la Siniestra Ensayos en el 2016. Va a conversar con Guillermo Teresa Cabrera. Teresa Cabrera es... perdón. Soy yo. Aquí tengo, es editora de la revista Quehacer, investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO, ha sido editora general del portal La Mula, y junto a las poetas Violeta Barrientos y Rosana Crisólogo dirige La Periódica. Es autora de Trabajadoras por la Ciudad, aporte de las mujeres a la gestión ambiental de los residuos sólidos en América Latina, publicado por el IDRC y DESCO, Presentes pero Invisibles, Mujeres y Espacio Público en Lima Sur, publicado por DESCO también, y con el sello Álbum de Universo Bacterial ha publicado 2 libros de poesía, Sueño de Pez o Neblina en el 2010 y El Nudo en el 2012. Ahora sí, inmediatamente pasamos con Teresa, que va a empezar esta conversación. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias a la Siniestra Ensayos y al Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la oportunidad de tener esta conversación con Guillermo Nugent, autor de La desigualdad es una bandera de papel. Como ha dicho ya Diego, la idea esta noche es celebrar este libro, y la manera de celebrarlo va a ser conversando un poco algunas de las ideas principales y las decisiones en torno a la forma del texto. Yo haré algunas preguntas básicamente a Guillermo, que creo que podrían ayudar a quienes nos están viendo, a quienes se animen quienes se interesen por el libro, a captar algunas de las propuestas principales y también a entender un poco algunas de las motivaciones de estos ensayos. La desigualdad es una bandera de papel, reúne 11 ensayos escritos a lo largo de casi 2 décadas, el texto más antiguo, digámoslo así, es del año 99, y el más reciente es un discurso del año 2019, de junio de 2019, que ahora parece tan
tan lejos. Quiero hacer, antes de plantearle algunas preguntas a Willy, una presentación, iba a decir telegráfica, pero ya esa tecnología está bastante lejos, una presentación un poco tuitera, digamos, de los ensayos, de modo que quienes nos están siguiendo en la transmisión y quienes se animen luego a leer el libro tengan una idea del conjunto de los textos. Un ensayo del año 2019 que se pregunta cómo es que somos o cómo nos reconocemos contemporáneos los peruanos y las peruanas. Un ensayo del año 99 que es una interesante exploración del individualismo y la propuesta de una individualidad elaborada de la vida social, algo que puede sonar extraño, una reivindicación del individualismo como distinto del egoísmo e incluso del narcisismo. Un tercer ensayo, No aceptar lo sabido, que comenta el atractivo de la postura de ignorancia moral al momento de enfrentar responsabilidades en la vida pública, un texto del año 2005. El cuarto ensayo y uno de los textos centrales del volumen, El ingenio ante la dureza y la democracia negativa, digamos, esta democracia que se define por lo que no es. Básicamente, las democracias no son una dictadura, y esta idea tan fuerte en nuestras sociedades configura un orden social donde la norma es el exceso de dureza, aunque también una saludable inventiva, que sería, a decir de nuestro estilo cultural. Este es un texto inédito. El quinto ensayo, que aborda este curioso fenómeno de reclamar libertad de expresión sin promover libertad de pensamiento, un ensayo del año 2007. El sexto ensayo, sobre la eficacia moral del orden tutelar. El orden tutelar es uno de los temas, digamos, pilares de la obra de Willy, el orden tutelar como desigualdad normal, la atribución de una incapacidad intrínseca de los ciudadanos y las ciudadanas para representar adecuadamente nuestros propios intereses, es lo que configura la base del orden tutelar. Luego un ensayo que me parece, a mí, digamos, es el que más me ha, no sé si es exactamente, la palabra interesado queda bastante corta, puede ser el más inspirador, vamos a decir así, que es un texto llamado Del milagro al experimento. Discute la idea de que las soluciones en la vida pública peruana estén dominadas por la idea del milagro, aquello que es instantáneo, maravilloso, repentino, en vez de el sano ejercicio de poner a prueba la realidad, de elaborar a partir de la experiencia, que representaría todo un cambio cultural, expresar la vida pública peruana, ya no como el milagro peruano, el milagro milagro de la economía, el milagro de la agroexportación, o cualquier clase de situación milagrosa, y más bien entrar a una ética una moral de la invención, una ética de la experimentación en la vida pública. Y aquí hago un salto al ensayo final, la crisis del poder invisible y la necesidad de las teorías diurnas, que seguramente es uno de los temas que vamos a conversar, que es una crítica a aquello que llamamos explicaciones sociales estructurales, ¿no? Teorías que Willy caracteriza como teorías nocturnas, que las presenta como abstracciones que van a suprimir la dimensión diurna de las cosas, y esta dimensión diurna de las cosas es aquella que es captada por la plenitud de los sentidos. Y me he saltado a este último ensayo porque los ensayos 8, 9 y 10 del conjunto son textos entre el año 2003 y 2006 que son además elaborados y publicados en la serie Perú Hoy de Desco, y creo que ahí hay también un comentario importante que hacer sobre los espacios que nos permiten en este estrecho callejón de las ciencias sociales en el Perú elaborar, discutir y presentar algunas ideas como las que presenta Willy en estos ensayos, que son el ensayo número 8, la clase media, de la mano invisible a la clase invisible, elencos ingeniosos, que todo parezca igual para que todo
cambie, y aquel que da título a este conjunto, La desigualdad es una bandera de papel, un texto del año 2005, es el ensayo central que da el título al libro, y allí es que ya quiero entrar un poco en conversación con nuestro autor, a partir de esta imagen, la imagen de la bandera de papel, el gesto, aquel gesto que concentra o que indica en el debate público el momento de la renuncia a la argumentación. Y aquí está mi primera pregunta. Es difícil encontrar al escribir momentos o instantes o gestos, en este caso, que condensan explicaciones. ¿Por qué, Willy, eliges este gesto en particular de agitar un papel para articular una argumentación sobre la desigualdad? Y cómo así además es que la eliges como título del conjunto. Mira, el gesto, para que quede claro, ¿no? A lo que me refiero con la bandera de papel, es cuando uno en un programa de televisión o en una asamblea encuentra a un personaje haciendo un gesto como este, porque acá, fíjense, tengo las pruebas que fulano de tal le dieron tal coima o lo que fuere. Entonces lo que me interesa cuando decía, acá tengo la prueba, así mejor, claro, nadie puede leer esto porque es una bandera de movimiento, es una bandera de papel. Es decir, esa es la idea que señalo. Y a mí me parece que la vida social es básicamente un orden comunicativo. Y en ese orden comunicativo abundan gestos que son muy peculiares cada forma social. Es decir, en muchos lugares del mundo seguramente hay este gesto de usar el papel como bandera, pero entre nosotros yo creo que tiene una marca de estilo representativo de cancelar la argumentación. Claro, la bandera de papel ahora se ha reemplazado por en la pantalla el plumón amarillo, ¿no? Es decir, uno entrega un papel y con un parrafito en resaltador, y eso es ya, no es el argumento, es la prueba. Y si usted ve los programas, que yo prácticamente nada más veo las repeticiones que salen en redes, porque no le dedico el tiempo a eso, esos programas políticos de los fines de semana, que abundan o en la bandera de papel o en el párrafo con resaltador amarillo, en realidad, pues ahí lo que se buscan son pruebas, en el mejor de los casos, ¿no? Digamos, haciendo que sea cierto lo que dice, pero no argumento. Y por argumento me refiero a persuadir a los otros, y probablemente el argumento más importante es que yo creo que todas tenemos necesidad de entender que en el Perú hay sitio para todos y todas. Es decir, que no hay alguien que quede fuera. Hace poco vi que se anunciaba, por ejemplo, un título de un libro de algo así como Ni fachos ni caviares, o algo por el estilo. Y la verdad es bien interesante, pues porque los problemas públicos yo creo que se pueden abordar ya sea de la perspectiva, lo que sugiere el título de El justo medio, es decir, ni con uno ni con otro, sino casi todo lo contrario. Y lo otro es, en realidad, el arte de la convivencia entre puntos de vista que incluso pueden ser contrapuestos. Y si hay fachos, caviares y 20 cosas intermedias, el arte político consiste en mostrar, oigan, fíjense, aquí hay sitio para todos y todas, ¿no? Eso me parece que es un punto central, y esa es la idea del argumento. Sí, el argumento es cómo podemos elaborar entre todos los participantes del espacio público formas de entendernos para que haya sitio para todos y todas, ¿no? Pero con la bandera de papel eso desaparece. Es decir, lo que quiero decir es que la desigualdad
no es un tema únicamente de índice de Gini. Visto así, uno puede tener algo que quizás emociona a economistas y por ahí alguno que otro político y nada más. Pero el tema es que la desigualdad y la argumentación sí creo que son claves. Es decir, la respuesta tecnocrática es decir, oiga, fíjese, pero en los últimos 10 años, 15 años, el índice Gini ha mejorado, ya la desigualdad no es tanta, pero las formas de argumentación y de persecución siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Es decir, tenemos esta situación paradójica de, por un lado, una permanente exhibición, ostentación de, caramba, qué importante es la libertad de prensa, pero no hay libertad de pensamiento. La única forma de garantizar la libertad de pensamiento es con espacios para la argumentación. Y ciertamente en la escena pública son cada vez menores. También tiene que ver, aunque no es el tema que se aborda de manera explícita en este libro, tiene que ver la increíble y creciente privatización de la educación superior, ¿no? Que, digamos, los espacios donde se pueden elaborar de una forma más amplia argumentos de convencimiento público. Y el título, bueno, el título es estoy un poco chistosa, si me permiten la franqueza con el auditorio. Mi inicial interés en realidad era excesivamente aburrido y creo que fue la intrépida intervención del editor de Pablo Sandoval que me desanimó. Yo había pensado, la verdad, en algo así como Alegrías Inconstantes, un ensayo. ¿Por qué? Bueno, porque Spinoza, en fin, es una de mis chocheras filosóficas, y un subtítulo tipo ensayo sobre la invención y la destrucción, lo cual sonaba un poquito tenebroso, debo admitir. Y ahora estuvimos dando vueltas cuál ensayo era el que podía recoger, por un lado, que funcionara como un hilo conductor del conjunto de los textos y que a la vez pudiera decir algo al que se asume a la carátula del libro. Y fue así como salió el de la desigualdad es una bandera de papel. Que al principio me parecía, la verdad, un poco largo como título para un libro, pero bueno, así ha quedado, como la desigualdad es una bandera de papel. Y ojalá que ya la gente le dé pues un poquito de roche, ¿no? De ya no estar diciendo, porque acá, fíjense tal cosa, o fíjense, lean la parte del resaltador amarillo como la prueba, que eso realmente envilece nuestra vida pública, ¿no? Luego te voy a también preguntar un poco sobre la otra parte del título. No es solo la desigualdad, es una bandera de papel, sino que tiene creo que es buena, pero enorme pretensión de nombrarse como antimanual. Vamos a conversar de eso también un poco más adelante. Ahora yo quería preguntarte por una dimensión particular del título y el ensayo que nombra el volumen. Me estaba acordando que han pasado 8 añazos desde la revisión del Laberinto de la Soledad, que también tuve el enorme placer de presentar en una feria del libro Ricardo Palma en Miraflores. Me ha sorprendido el tiempo que ha pasado desde la fecha de presentación de la revisión. La segunda edición de Laberinto de la Soledad, y estaba pensando en lo siguiente. El Laberinto de la Soledad lleva un subtítulo, ¿no? Páginas para entender la desigualdad. Este volumen, este conjunto de ensayos, tiene en su centro la idea de la desigualdad. Afirmas allí que la desigualdad es la forma contemporánea de la demanda por justicia redistributiva, y como has dicho hace un rato, más allá de probar una realidad política a través de información económica, es una invitación a pensar cómo la desigualdad tiene que ver con formas de ejercicio de la autoridad. Quisiera que compartas con nosotros qué lugar sientes que ocupa la reflexión sobre la desigualdad
en nuestras ciencias sociales. Y si te animas, ¿cómo te ubicas en el marco de esa producción, de esas reflexiones que produce las ciencias sociales sobre la desigualdad en el Perú? A ver, una cosa que llama la atención es cómo la desigualdad dentro de las ciencias sociales aparece como cuando aparece, eh, como un tema entre otros. Pero cuando uno habla con la gente, casualmente, o cuando la gente habla de su intimidad en un contexto más de psicoterapia, psicoanálisis, el punto que sale inmediatamente es la desigualdad, es decir, la experiencia vivida de las personas, lo que está a flor de piel, importa lo mencionar la piel, es la desigualdad. Y sin embargo, dentro de las ciencias sociales es un tema, sí, es un tema, pero bien un tema junto a otros, digamos. Y entonces lo que quise hacer fue desde la época del laberinto de la Soledad, enfatizar eso. De hecho, hay forma de comunicación cotidiana a la que no le damos importancia porque probablemente no aparecen en los libros de texto. Por ejemplo, en ningún manual de teoría sociológica o un estudio sobre el estigma. No sé, pues Goffman nunca empleó la palabra choleo, pues el verbo choleo, por ejemplo, porque no existe, no necesita usarlo, qué sé yo. Pero entre nosotros sí, tiene mucha importancia. Y eso es una forma de acción, de comunicación, eh, inmediatamente reconocible por cualquiera en el Perú. Y sin embargo no aparecía en los libros. Entonces, bueno, decidí ponerme a pensar un poco sobre eso que hacemos, esa forma que tenemos de comunicarnos y tratar de hacer una elaboración crítica. Claro, esto tiene otros presupuestos teóricos, en fin, que quizás lo podríamos dejar para otro momento. Pero sí, claramente, quizás mi sensibilidad para ocuparme de eso tiene que ver un poco con mi formación. Yo estudié mi licenciatura, lo estudié pregrado en historia. La zoología la estudié en México, en Flaxo, donde tuve la suerte de tener magníficos profesores, tanto mexicanos como argentinos. Hay muchos profesores argentinos, porque era la época todavía de la dictadura de Videla. También estuvo el sociólogo boliviano René Zabaleta, y entonces argentinos, Portantiero, de Ípola, pero sobre todo José Nun. La verdad que fue así como me dediqué a formar de una manera más sistemática en sociología. Y cuando vine acá, pues era aquí, había otras referencias, vamos a decirlo así. Y entonces sí, eso me llamaba la atención, pero creo que a los colegas que tenía esa época les llamaba todavía más la atención las cosas que yo decía. Y entonces, bueno, empecé a hacer estas cosas y después de un tiempo volví a enseñar sociología en primero en la Villarreal, luego en San Marcos. Y ahí me daba cuenta que había una manera muy, ¿cómo decir? Una sociología más concentrada en el esqueleto, y dejando de lado la sangre y los músculos, ¿no? Para representarse a la realidad humana. Y eso me di cuenta que todavía sigue teniendo mucha fuerza. Y es un poco yendo contra ese estilo de pensamiento, vamos a decirlo así, que estos ensayos se fueron formando, y también lo que explica un poco el título de
de antimanual, ¿no? Es decir, en sentido, no que este sea el manual verdadero, sino que es como una sacudida a posibles lectores. Entiendo decir, vean, olvídense de manual, sobre todo de esa cosa atroz que tiene absolutamente plena vigencia, que es este culto a los marcos teóricos, que hace que hayan investigaciones pues, que tienen de 100 páginas, 120 páginas, 60 tiene que ver con que dijeron grandes teóricos, y en las últimas partes eso era describir lo que nos sucede. Entonces, una concepción, sí, de cómo es entender el quehacer académico, que probablemente sí soy muy consciente que es un punto de vista que tengo que es, creo que es muy minoritario entre más o menos el horizonte generacional al que pertenezco. Y este es un texto básicamente dedicado para las generaciones más jóvenes, posteriores, ¿no? Y ojalá que pueda tener algún tipo de hacer pensar las cosas, ¿no? De una manera distinta como se la ha hecho hasta ahora, ¿no? Donde, digamos, lo que a uno le dicen que es el centro de la realidad y lo que la gente individual y colectivamente siente que es el centro de sus propias acciones, pues está demasiado disociado, ¿no? Entonces la idea es cómo poderlo eso hacer convergir. Es un poco la idea de esto, ¿no? Ya que En te otras había palabras, para preguntado. resumir, me Dale, retaría, dale. lo peor que se podría hacer con este libro es que a alguien se le ocurriera hacer alguno de estos, tomar algunos de estos ensayos como un marco teórico. Eso sí me parecería fatal, la verdad, ¿no? Justo ahí va mi siguiente pregunta. De hecho, le estoy adelantando un poco a raíz de esto último, ¿no? Te he preguntado cómo te ubicas en la reflexión sobre la desigualdad o cómo te ubicas en tus propias reflexiones en el marco de la producción desde las ciencias sociales sobre la desigualdad en el Perú. Y esta es una pregunta que va al costadito de esa, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de esto no es un marco teórico, y esta idea bien pretenciosa sobre proponer un antimanual de sociología. Lo que te quiero decir es que hay algunos formatos que son recurrentes en la producción de ciencias sociales, digamos, el paper para los fines académicos, para fines más aplicados o profesionalizantes, si quieres, tenemos los informes de consultoría, y tú permanentemente estás reivindicando la forma ensayo. En esta forma ensayo, de hecho, está cifrada, digamos, la idea de esto no es un manual, no hay pasos a seguir, sino una especie de apertura a la reflexión, ¿no? ¿Cómo, igual, lo mismo, ¿no? ¿Cómo te ubicas en relación a estas formas de producción de conocimiento, formatos, si quieres, de producción, transmisión de conocimiento en ciencias sociales? Si piensas no solamente en este conjunto, sino también en tus textos más recientes, anterior publicado por La Siniestra, Errados y Errantes, y bueno, y algo, el volumen que ya podemos decir, creo, con total confianza, el clásico El laberinto de la Soledad, ¿no? Esto, ¿cómo te sientes en relación a la idea del formato ensayo en ciencias sociales frente a la profusión, pues, de textos de corte académico, guión paper, o la idea del informe de consultoría como las formas más recurrentes de producir discurso sobre la realidad nacional? Ya, a ver, yo creo que para mucha gente dedicada a las ciencias sociales, las consultorías se han convertido en un elemento, el hecho de que las consultorías sean tan importantes o incluso necesarias para los presupuestos familiares del mundo académico, es una directa consecuencia de el espectacular repliegue que tiene el Estado en la educación superior.
Es decir, las universidades públicas no se hace investigación. Muchas, digamos, de las consultorías son consultorías que demandan entidades del Estado. Hay las que tienen que ver con, digamos, de gobierno de otros países que tienen programas de desarrollo, pero muchas son del propio Estado. Y yo siempre me he preguntado, lo cual es curioso, por qué el Estado para las consultorías no recurre a sus propias universidades, es decir, no potencia sus propias universidades, que son, de hecho, las universidades públicas en Perú, para el tamaño que tiene Perú, son un montón, son más de 70, me parece. Entonces, eso, por un lado, es decir, la consultoría es una muestra del desinterés del Estado en la educación superior. Y la mejor prueba de eso es que no estamos en el mapa cultural, académico, latinoamericano, ¿no? Es eh, una cosa, una cosa real. Esa es la idea de la posición de retaguardia cultural. Y sobre la forma de ensayo, claro, por un lado hay referentes muy valiosos para mí en el siglo XX de escritores peruanos. Luis Loaiza y Carlos Araníbar, yo creo que fueron verdaderos maestros en el género del ensayo. Uno diplomático, escritor, literato, y el otro historiador, que terminó su carrera haciendo una muy ambiciosa edición de La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Ampoma. Entonces son referentes importantes, pero probablemente el más inspirador es un autor que hizo tanto trabajo de campo como ensayo, que fue Arguedas. Sus escritos antropológicos son realmente... Ahí uno ve, por ejemplo, un caso donde la relación que hay entre lo que se dice que es central en la realidad y lo que es central en la experiencia de la gente, ahí sí convergen, claramente convergen. De hecho, claro, Arguedas mismo, él deseaba ser reconocido y recordado como un gran literato, lo que ciertamente lo es, pero me parece que su legado más importante, sobre todo para el siglo XXI, está pero ampliamente en su obra antropológica. Digamos, por ahí hay, claro, Los Ríos Profundos, algunos cuentos, sobre Arriba y sobre Abajo, que son absolutamente fuera de serie, pero no, digamos, una nueva manera de pensarla, de entender la realidad, yo sí creo que la descubrió Arguedas con su trabajo antropológico, que paradójicamente para él no eran lo más importante en su obra, pero es una gran escuela, una gran escuela. Entonces, digamos, en términos de reconocerme en antecedentes, sí, son esos autores donde el sentido de la búsqueda del descubrimiento, la invención conceptual y la dimensión, digamos, vivida de la realidad, o sea, la dimensión corporal del mundo está pues muy presente, ¿no? Entonces es un poco eso, y sí quiero destacar, los papers sí tienen su valor, particularmente muchísimo valor, diría yo, en lo que son ciencias experimentales, donde hay que dar noticias en efecto, de experimentos que se han ido haciendo paso a paso en el laboratorio, o en disciplinas que, digamos, con una cierta autonomía. Probablemente la única disciplina donde yo creo que los papers han sido y son hasta ahora un elemento muy dinámico para el desarrollo conceptual, es el psicoanálisis. Ahí sí que como es una disciplina que existe poco en universidades, los textos no son, por lo general, libros sistemáticos, sino son papers. Pero, digamos, para las ciencias sociales, sí, bueno, el paper es importante, ¿no? Porque me está Scopus y esas cosas que hay que medir, pero
A mí lo que me interesa, mi perspectiva, es un tipo de producción que en el público produzca un efecto de cercanía, porque además es así como han sido estos textos han sido escritos desde el Perú, desde las calles que recorro cotidianamente. Bueno, ahora con la pandemia ya no las recorro tan cotidianamente, pero digamos, eh, están hechos de una experiencia compartida, es lo que quiero decir, ¿no? Ese es un punto, o sea, y compartida no solamente por el libro tal o el ensayo cual, sino porque es una vida diaria, un bullicio compartido, vamos a decirlo así. Y de ese bullicio es que salen estas ideas. Gracias, Willy. Ahora quería ir a un asunto que tiene que ver también con, si quieres, con formatos, pero estaba pensando que quizá es algo como la intertextualidad, ¿no? Conversábamos recién a propósito de la presentación del libro y me comentabas que al hacer el conjunto habías notado que recurrías a la poesía bastante más Sí. de lo que pensó, ¿no? Si te habías dado cuenta, digamos, de esa recurrencia, ¿no? Claro, y creo, para los que se acerquen al libro, que hayan conocido algunos de los ensayos que lo componen, no quiero decir uso de la poesía, quizás es más bien un vínculo con la poesía, va por lejos, mucho más allá del epígrafe, que es la forma común en la que la música, la poesía aparecen en las ciencias sociales, casi como un guiño o un detalle inspirador. En el caso de tus ensayos encontramos a Blanca Varela, encontramos a Jorge Pimentel, encontramos a José Watanabe, más cerca en el tiempo, la poesía de Roxana Crisólogo también aparece en algunos de los ensayos. Y como estoy diciendo, por lejos, más allá de esta idea del epígrafe o el simple soporte en la metáfora. Quizá hay una manera de decir, o me atrevo más allá, una manera de elaborar sobre la realidad que de alguna manera empata con lo que tú propones como discurso de las ciencias sociales. ¿Cuál es tu vínculo con estos materiales, digamos, ¿no? ¿Por qué apelas a ellos para entroncar tus argumentaciones? Es algo que es Bueno, evidente en los ensayos. una cosa muy agradable es casi siempre, no, aunque no creo que no en todos los casos, pero casi siempre es cuando estoy escribiendo el ensayo, de pronto hay algo que, no sé, aparece el poema. O sea, me ayuda a pensar. O sea, es como, en una parte estoy escribiendo algo y me atraco y doy vueltas y vueltas y de pronto ¡pac! Aparece, está este poema, claro, que me ayuda para tal o cual cosa. Esa sensación, sin embargo, eh, tiene una explicación un poco más amplia, y es entender que la, la realidad es básicamente compuesta por acontecimientos, que son a su vez confluencias de otros acontecimientos. En la modernidad, lamentablemente, hubo una bifurcación entre la naturaleza que entendían los físicos newtonianos, digamos, y la naturaleza de los poetas románticos, por ejemplo. Los dos hablan de naturaleza para decir dos cosas completamente distintas. Y yo creo que en el siglo XX de lo que se ha tratado es de tratar de volver a reconciliar esas dos dimensiones, ¿sí? Y la forma es reivindicando esta idea de acontecimiento, por un lado. Y lo otro es, creo que en autores como Meret y Arguedas, esta referencia a la poesía es más que evidente. Y esta idea de la aparición súbita sí me parece importante porque, digamos, dentro de lo que es si uno pudiera hablar de una
ideología peruana dominante, no sé si conservadora, pero ciertamente dominante, y que yo creo que es necesario someter a crítica, y es lo que ya en el evento de la Soledad pretendía hacer. Yo creo que el libro que más influyente en el sentido que más pesadas consecuencias tuvo para el siglo XX es un libro de Ribagüero, que es La historia en el Perú, que es definir la historia del Perú a partir de la narración de sus historiadores, donde el pasado aparece como una herencia, como una rémora, como lo que sea, pero el núcleo del sentido no está en el presente, sino en el pasado. Y eso está presente hasta ahora. Digamos, quizás los casos más flagrantes fueron en la época del conflicto armado interno, donde la gente de pronto descubría que es que hacía 400 años hacían tales y cuales cosas crudelísimas, y es en realidad el que primero desarrolla de forma sistemática eso fue Ribagüero, La historia del Perú, un libro importantísimo, tremendamente influyente, es decir, cuando uno piensa en historiadores posteriores y el reconocimiento que han tenido, como Porras o Basadre, el punto de partida está en esa perspectiva. Y hay otra línea muy diferente, mucho más centrada en el presente como confluencia de acontecimientos y no como una concatenación de acontecimientos que vienen del pasado en autores como Mariátegui y Arguedas, ¿no? Eso es muy claro, pero hasta ahora sí, la idea es que más o menos el Perú se define por lo que dicen los historiadores. Y eso en realidad es del siglo XX. Si uno ve la historia del siglo XIX, claro, hay historiadores, pero digamos, eso eran más políticos, doctrinarios de otro tipo, los que en fin, definían qué cosa podía ser lo más conveniente para el Perú. Pero ahora hay una cosa entre, por un lado, un pasado historizante, más que histórico, un pasado historizante y un presente tecnocrático neoliberal, que son dos maneras ambas de evitar pensar toda la efervescencia del presente, ¿no? Eso justo sobre historia. En algún momento en el recorrido del libro tú haces esta afirmación respecto a que nuestra historia contemporánea en el Perú se caracteriza por momentos de destrucción e ingenio. Uh-huh. Y de alguna manera los textos recorren esos momentos, algunos de manera más enfática. Y esto me permite preguntarte, ¿no? Entre destrucción e ingenio, ¿cuáles han sido el origen o la motivación de los textos que hacen este recorrido de estos momentos que tú caracterizas como destrucción e ingenio? Quiero decir, cuáles son los tiempos y problemas o las situaciones que querías atender cuando trabajaste estos ensayos, que como dije al inicio, recorren casi dos décadas, ¿no? Creo que hay algunos momentos muy característicos que tú podrías comentar. Bueno, cuando yo regreso al Perú, luego de esta maestría de sociología en México, en Flaxo, llego en a mediados del año 80, segunda mitad de los 80, y ya la violencia de Sendero Luminoso y la represión correspondiente ya eran tremendamente presentes. Y me encontré con la sorpresa de que en las ciencias sociales, por lo menos, todos se habían vuelto súbitamente partidarios de la neutralidad valorativa. O sea, sí, pues, claro, oiga, pasan esto porque tiene usted que entender que la historia, etcétera, y mientras que la gente era pues desaparecida o le da un balazo en la nuca. Y me llamaba la atención esta, digamos,
negación del horror. Y el rechazo a querer entender lo que pasaba. Y eso me parece que fue algo muy, me impactó mucho. Recuerdo que algún curso llegué con poquísimos estudiantes, creo que hayan sido más de 5 o 6, fin de los años 80, o comienzo de los 90, no podría precisar, estudiantes de sociología, que leímos Los demonios de Dostoyevsky, que me parece que es la mejor novela sobre el terrorismo de lejos, de lejos. O sea, si alguien que caracterizó el terrorismo como fenómeno político fue Dostoyevsky en esa novela, que curiosamente ha sido escasísimamente discutida entre nosotros, a pesar de que la verdad tenemos material vivencial más que suficiente para entenderlo. Y el tema del ingenio, pues yo creo que lo que queda cuando termina todo este ciclo de los gobiernos militares, el de Velasco y el de Morales, en los años 70 y 80, sí me parece que hubo una pugna entre la destrucción y la invención. Destrucción que tenía que ver tanto por el lado del terror, de la política terrorista, como un ánimo restaurador, también de desmontar lo que se había cambiado en la época de Velasco. Y por otro lado, yo creo que había mucho ingenio, o sea, mucha capacidad para crear cosas. Siempre es algo que siempre me llamó la atención, la verdad. Y creo que frente a digamos, es un ingenio que aparece marcadamente como ingenio, porque en la mayor parte de casos aparece por fuera de la educación formal, tanto a nivel escolar como universitario. De hecho, yo lo que pienso es que si tuviéramos un sistema de educación pública universal a nivel escolar y universitario, probablemente el ingenio estaría mucho más puntual en una que otra área, pero porque, digamos, habría una cosa más sistemática en escuelas o universidades. Pero lo que tiene el ingenio es esa capacidad de rápida respuesta a un desafío del presente. Y el otro elemento que siempre me ha fascinado, que es esta idea de que todo sirve. O sea, todo sirve. O sea, no es una cultura de desechar. Al contrario, es una cultura de reutilizar constantemente, y no reutilizar por sensibilidad ecologista, ojalá fuera solamente por eso, sino muchas veces por la propia necesidad. Y eso hace que aparezcan con nuevos usos, nuevas ideas. Y eso es lo que sí me parece que es claramente lo que ha pasado en el Perú. O sea, todo el ciclo de las migraciones, que fueron oficialmente desconocidas durante mucho tiempo, fueron, en las ciudades, Lima en particular, la aparición de un montón de nuevas prácticas, nuevos usos y, consecuentemente, nuevas ideas. Nuevas ideas que yo creo que todavía estamos recién empezando a explorarlas en términos de equivalencias conceptuales. Pero eso me parece que es lo fundamental. O sea, el Perú ha cambiado muchísimo en los últimos 60 años, digamos. Y más de lo que culturalmente hemos estado dispuestos a reconocer. Y ahí es donde aparece mucho el ingenio, que además es digamos, hay en el siglo de oro español, o algunos escritores como el jesuita Gracián, que hicieron una clara defensa del ingenio. De hecho, escribió un tratado sobre el ingenio. En una época en que aparece casi como alternativa al método, ¿no? Esa es una cosa interesante. Yo creo que
está bien, con el método se pueden lograr muchas cosas, pero digamos, la manera como se elaboran soluciones, pensamientos, tiene que ver mucho con el ingenio, no siempre producto de la necesidad, tiene que ver también con la poesía. Más de una vez hemos conversado, Teresa, cómo la poesía del siglo XX plantea una serie de preguntas sobre el sentido de la realidad de la existencia, eh, que ni por asomo aparecen en las ciencias sociales o en la filosofía que se ha hecho en el Perú. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con esa libertad de cultivo del ingenio. Ese podría ser el tema del próximo libro. Sin duda, hace tiempo que estoy que le doy las ganas a eso. Sí, yo creo que sí, la mejor filosofía peruana se hizo a través de la poesía del siglo XX, de Vallejo en adelante. El precursor de González Prada probablemente, pero sí llama la atención todo la increíble riqueza poética de nuestro siglo XX versus el páramo La comparativo con aridez. la aridez con las ciencias sociales, ¿no? Es decir, ahí uno ve cómo, si uno coloca en el punto de partida a Vallejo y a Mariátegui, Vallejo ha tenido, pues, sucesores mucho más dignos que Mariátegui, ¿no? Y es recitado en las letanías presidenciales actualmente, ¿no? Ok, estamos acercándonos al tiempo límite que nos habían indicado en la organización del evento, pero quiero todavía robar un poquito para una cuestión que noté viendo los ensayos, su ordenamiento y esta labor de titularlos. Noté que varios tienen como subtítulo o como partida una especie de llamado. En términos de redes de hoy se diría un call to action. Alguno está, cito tres, ¿no? Contra las repeticiones taciturnas. Otro que llama a una moral de la invención. Otro que habla, estoy hablando de los títulos, de la necesidad de teorías diurnas. O sea, todos tienen en común un llamado o una invitación, una exhortación, si quieres, a una forma de pensar. Entonces, el libro, si bien puede verse como distintas entradas al problema de la desigualdad, cómo abordar la desigualdad en la cultura pública, a través del ejercicio de la autoridad, en la educación, etcétera, etcétera, también pensé que el conjunto de textos o del conjunto de textos puede extraerse una suerte de ética del pensar, una forma de concebir el ejercicio de las ciencias sociales. No sé si tú compartes esta idea o habías notado estos llamados que haces constantemente desde el título de los textos que caracterizan o contrastan formas de pensar. Quizás eso tiene que ver con una quizás de formación de profesor universitario, ¿no? Digamos, estoy acostumbrado a dirigirme a un auditorio, a estar muy atento a las expectativas del auditorio. Y entonces es como que, es algo así como que el título es, vamos a decirlo así, la idea para mí, y el subtítulo es decirle a la gente, oigan, presten atención a esto. O sea, en vez de, ¿no? De que la bandera de papel o poner el título subrayado con resaltador amarillo, es como el subtítulo, es como decir, oigan, el rollo va por este lado, ¿no? Es básicamente eso, eh, es algo hecho pensando en el auditorio que conozco. O sea, eh, no, no escribo para el mundo en general, o sea, es para la gente que más o menos conozco, que puedo identificar, y si como es el registro escrito, da para que otras personas puedan acceder en buena hora, pero en realidad hay ahí mes forzado, o mes forzado entiendo que es producto de un trabajo intenso, no que deliberadamente lo haya querido hacer, pero
estos trabajos sí me he esforzado por, yo diría, cultivar un estilo propio, ¿no? Que entre en diálogo con entender la vida social nuestra como una convergencia de estilos. Y el estilo, no sé si aún creo que lo hemos conversado más de una vez, siempre me da la atención como una categoría tan útil como es la de estilo, en las ciencias sociales es prácticamente inexistente. Además existen estructuras, normas, pero cuando uno ve, por ejemplo, en la historia del arte, el estilo es un elemento ordenador fundamental. Y el estilo, pues los estilos rara vez aparecen súbitamente, ¿no? Aparecen progresivamente y los cambios también no son necesariamente tan súbitos. Incluso ahí cuando hay un deliberado ánimo de vanguardia, las vanguardias cambian el estilo, es decir, hay vanguardias, no sé, pues la vanguardia rusa o la vanguardia italiana o la vanguardia que hubo en América Latina, en Perú, México, Buenos Aires, en los años 20, claro, todas eran vanguardias, pero con estilos, eso que se llama algo así como, bueno, tenemos que hacer esto, pero con nuestro propio vocabulario, con nuestra propia realidad y cosas por el estilo. En realidad todos son circunloquios para no abordar el tema del estilo, que todos tenemos un cierto estilo, ¿no? Dentro del cual nacemos, el cual modificamos, eventualmente podemos romper y reemplazarlo, pero hay estilos, ¿no? Y los estilos tienen como una categoría adyacente, algo que en las ciencias sociales tiene, y por buenas razones, aclaro, muy mala prensa, pero creo que podría tener buena prensa, que es donde hay estilos hay armonías, ¿no? Y hay que saber reconocer las armonías, ¿no? Hay unas armonías que son armonías que oprimen, como la de la discriminación, toda la cultura del gamonalismo, que hacen que la desigualdad aparezca como algo natural, como que hasta ahora es impresionante cómo comienza el siglo XXI a mucha gente le parece que lo más natural es la educación privada, que así debía ser y que bueno, los pobrecitos los sectores más vulnerables, que bueno, para eso está la escuela pública. Entonces es un estilo, pero también hay estilos que permiten descubrir nuevas dimensiones de la realidad. Es lo que me parece la gran enseñanza que trajo la migración, que fue la creación realmente de un montón, no uno, sino un montón de nuevos estilos. Y es además el motivo de uno de los ensayos en particular, ¿no? Que todo cambie. Me cuesta siempre decir bien este título, que todo parezca igual para que todo cambie, ¿no? Que es justamente la idea de cómo el estilo se sedimenta y como parte de su... Esa ha sido la gran transformación. Es decir, cómo en estos últimos 50, 60 años, dado que hay los grupos, las clases que están en el poder, rechazan profundamente cualquier sentido de libertad de pensamiento, como que la respuesta fue, ok, perfecto, vamos a mantener el rollo que ustedes quieren, le vamos a hacer creer que sí mantenemos el rollo que ustedes quieren, pero en realidad vamos a ir cambiando todo. Y así es como ha cambiado el país, ¿no? Claro, Ese ensayo está dedicado a eso, a lo que han sido como estrategias de política cultural, no política cultural en el sentido de especialistas, sino estrategias de política cultural culturales. que no había en el país, ¿no? Se nos ha ido la hora completa en esta conversación. Todavía tenemos que darle un pase a Diego Bardales para que nos traiga algunos de los comentarios, preguntas que han realizado el público que sigue la transmisión. Yo solamente quiero terminar diciendo que esto último que señalé respecto a los títulos, subtítulos que llevaban esta carga, ¿no? de llamado contra las repeticiones taciturnas, la necesidad de teorías diurnas o
o la moral de la invención, que quizá en esas pequeñas señas, digamos, en la secuencia de los textos, está cifrada esta idea del antimanual, ¿no? Que son una invitación al pensamiento más que una secuencia, una serie de pasos que garantizan algún resultado del pensamiento. Eso quería remarcar. Y Diego, por favor, había creo algunas cuestiones que nos están proponiendo en comentarios en la transmisión. Sí, gracias, Dale. gracias Teresa, ha estado muy interesante esta conversación. También los que han seguido desde sus casas la conversación han querido participar y han hecho algunas preguntas. En principio voy a plantear algunas de Fernando González Olechea, que ha propuesto 3 en realidad, debe ser periodista, me imagino, ¿no? Pero las ha formulado muy bien, además. La primera es, atendiendo a un título anterior tuyo, Guillermo, Errados y Errantes, ¿podrías profundizar más sobre la cuestión de la traducción? Porque según él, en este texto tú ahondas en ese tema de que nos falta traducirnos como sociedad, pasar de la alteridad a la empatía, ¿no? ¿Podrías profundizar un poco más sobre ese tema? ¿Consideras que hay un resto intraducible socialmente o que la traducción supone una pérdida? La otra pregunta también de Fernando es, ¿cómo ves las últimas semanas en el país, señalando las marchas anti-Merino y anti-Ley Klimper a la luz de la empatía y la alteridad? Y finalmente, dice Fernando, ¿cómo ve operando la contramodernidad propuesta en El laberinto de la Soledad como interpretación arcaizante de lo moderno en el momento actual que vivimos? ¿Ve actualmente este mecanismo con vigencia en el país? Nos vamos a contestar esas 3 preguntas y luego hay 3 más y con eso concluimos. Ok, bien. Muchas gracias por las preguntas, Fernando. Creo que no nos conocemos todavía personalmente, espero que en algún momento pueda ser el caso. Yo diría que un elemento clave es, en efecto, es traducir nuestra propia realidad. Y eso de que no sea posible, pues, la verdad que a eso iba la referencia anterior que hacía a la poesía peruana del siglo XX, que es una magnífica traducción de experiencias de nuestra realidad. Y yo diría que hay un elemento clave que es y es algo que deliberadamente me he propuesto en este libro, en las cosas que escribo en general, que es un efecto de cercanía. En la primera página del libro, que espero que estén en librerías, ya está en algunas librerías, hay una primera paginita chiquita que le llamo ahí urgencias previas, porque es una página que escribí en el mes de septiembre. Y lo que digo es, leo una partecita que quizás pueda responder a eso. Los ensayos aquí reunidos proponen una manera de entender y de actuar ante la realidad compartida. Son la continuidad de un estilo. Esta obra surge de un diálogo con la sociedad, con la cultura peruana en la que me he formado, participando de los sobresaltos y entusiasmos de estos recientes 20 años o un poco más. Por sobre todo espero que en estas páginas se pueda reconocer un ánimo de cercanía. A eso aspiro, a que el Perú pueda ser entendido y pensado desde cerca, desde el espacio entre las acciones. Es un poco la idea, cómo poder pensar el Perú de cerca, es decir, que por ejemplo lo que uno escribe tenga un efecto de cercanía.
yo la verdad nunca entendí eso de, es que cuando el Perú se ve mejor desde lejos. Uno siempre está cerca de algo. O sea, cuando estaba estudiando geología en, en México, la verdad a mí instintivamente tengo mucha curiosidad por lo que es cercano. Entonces, cuando estaba en México me interesé muchísimo la historia mexicana, la realidad mexicana, porque era, en fin, lo que tenía más cerca. De hecho, el libro El laberinto de la Soledad es un guiño más o menos obvio a ese, a ese aspecto. Entonces, yo sí defiendo mucho la idea del efecto de cercanía. Y luego sobre los restos intraducibles, eso es bien interesante como pregunta porque queda como algo enigmático si uno lo piensa en el presente, pero aquí quería destacar algo que mencioné en la conversación con Teresa, que es lo que es intraducible para mí, probablemente pueda ser muy claro para otros. Quiero decir, este es a lo que es apelo al tema del legado a otras generaciones. Y este libro, ya lo he dicho, yo no lo he escrito para mis contemporáneos, yo sé que están en rollos completamente distintos, que piensan que la sociología es Marx Weber Durkheim y Durkheim Marx y Weber, y más o menos que de ahí no salen. No es un libro de diálogo con es un libro para las generaciones posteriores y que puedan hacer con ello, ojalá que sea algo de provecho. Es decir, que aquello que en el texto puede haber aparecido como intraducible, bueno, otras generaciones lo pueden resolver, porque aquí me parece que yo sí creo que el, el pensamiento, la cultura de experiencia compartida, de hecho, el epígrafe con que empieza el prefacio del libro, es de Mead, de George Herbert Mead, que dice, todas las cosas que valen la pena son experiencias compartidas. Y el pensamiento es una experiencia compartida. Sí, yo soy el autor de estos ensayos que ahora están publicados, pero son dados para un público para que los discuta, para que los anime a hacer otras cosas o para que tengan claro que, bueno, que las cosas que acá se dicen no es lo suyo, en fin. En cualquier caso va a tener una función de esclarecer algún tipo de pensamiento. Y yo creo que de lo que se trata en relación a los últimos acontecimientos, yo destacaría por sobre todo, bueno, hay muchos aspectos. Uno que es una cosa muy preocupante de cómo en aparato del Estado hay grupos de extrema derecha muy influyentes como para decidir acciones realmente brutales contra la, la población. Pero en realidad lo más interesante es lo que llamaría una proximidad, cercanía y generación. Lo que más me da la atención fueron estos carteles muy bien destacados de gente que salía a la calle con un cartel diciendo mamá o papá, si no regreso ahora a la casa es porque he salido a luchar por mi país. Me llamó la atención la interpelación a la otra generación. Es decir, ya no es como ocurrió en la época de mi juventud, donde el abismo entre una generación, la generación adulta de los años 50 y los que llegamos a la juventud en los años 60, 70 del siglo XX, pues la diferencia era muchas veces muy brutal, muy marcada. Ahora no, hay una cercanía de generaciones. Yo creo que hay una cultura democrática, urbana, que se ha formado en estos 20 años, que se ha transmitido de padres a hijos. Eso me parece muy interesante. Y ese aspecto de cercanía generacional, yo diría que es uno de los aspectos más enriquecedores, porque aquí no son estos de los jóvenes en la calle porque peleándose con los adultos o cosas por decir, no, creo que ahí hay un elemento de
de cercanía que es muy, muy importante. No porque haya una completa cercanía generacional, todavía, por ejemplo, desgraciadamente la homofobia dentro de la familia, la hostilidad contra hijos e hijas gays, lesbianas, trans, es todavía muy, muy fuerte, pero diría que en términos generales, este elemento de la cercanía generacional es muy importante por un factor que además tiene un enorme potencial democratizador si lo sabemos vehiculizar, que es en relación a un problema que yo planteé en un libro anterior, El orden tutelar, y es que cuando sale mamá, papá, es que la mamá o el papá realmente funcionan como referencias morales. Es decir, ya esta idea de que la referencia normativa es una institución tutelar, como la iglesia, las Fuerzas Armadas o la policía, va quedando de lado, porque, digamos, esta cercanía generacional puede crear formas de reconocimiento de autoridad muy distintas a las que hemos estado acostumbrados. Es algo que yo lo veo como un potencial, no digo que ya sea una realidad consolidada, pero ahí hay un gran camino para seguir trabajando y un camino que yo creo que es muy alentador. Y luego sobre las interpretaciones arcaizantes, bueno, ahí volvemos al tema de la bandera de papel, pues, o sea, un mínimo sentido de ilustración que considere que la discusión es algo públicamente legítimo y enriquecedor, todavía estamos muy rezagados, ¿no? O sea, yo sí creo que así como ha ido todo este elemento muy democratizador de cercanía intergeneracional, también creo que a nivel del discurso público hay una dimensión arcaizante todavía muy fuerte, donde, digamos, esta idea de la bandera de papel funciona, porque, digamos, la bandera de papel es fuertemente persecutoria. O sea, cuando digo, porque aquí tengo las pruebas, no me interesa argumentar con usted, pero además, no es que tengo las pruebas, aquí tengo las pruebas, o sea, para la persecución judicial y cosas por el estilo. Y la verdad que ahí donde corresponda, bien por la sanción judicial, pero creo que más importante que tener, digamos, es importante tener fiscales probos, que sean ajenos a cualquier red de corrupción, pero creo que mucho más importante es tener espacios amplios de discusión. Un fiscal no discute, para empezar, porque no es su chamba, no está para eso. Un fiscal reúne pruebas, porque eso es lo que le corresponde. Pero yo creo que sí necesitamos espacios más amplios de discusión, lo cual implica ampliar el acceso a las redes sociales, por un lado. Si la pandemia va a continuar, mucha población escolar va a quedar fuera por el poco acceso a las redes. Y bueno, y el agua potable, porque hay que lavarse las manos, ¿no? Y para eso se necesita tener agua. Entonces sí, hay una dimensión arcaizante que todavía está presente. Diría que no con la agresividad de hace 20 años, pero sigue estando muy, muy fuerte, muy fuerte. Además, digamos, la escena pública tradicional, es decir, medios impresos y televisión abierta, es impresionantemente ultraconservadora. O sea, no hay el menor atisbo liberal, vamos a decirlo así. Entonces, en cierta parte de la cultura de masas todavía el camino es cuesta arriba, más lo que señalaba, un Estado vergonzosamente replegado en lo que es el tema de la educación superior. Yo soy profesor de San Marcos y sé perfectamente de lo que hablo. Y al Estado no le interesa la universidad pública, pero no le interesa. O sea, la idea es que mientras más privada, eso sí, claro, privada que no sean estafadoras, ¿no? Pero privadas al fin y al cabo,
la idea es que la universidad privada es la que marca la pauta, y los funcionarios del Estado, para ser funcionarios del Estado se requieren estudios universitarios, naturalmente, crecientemente salen de las universidades privadas. Entonces, la idea de que el conocimiento sea un bien público no tiene pues como tener acogida dentro del Estado. Entonces, todavía hay mucho por, digamos, me parece que la sociedad está un par de pasos más adelante del Estado, ¿no? O sea, hay un Estado que todavía no marcha al ritmo de las transformaciones sociales que están ocurriendo. En fin, eso es lo que quería señalar. Gracias. Bien, Guillermo, hay dos preguntas más para concluir. Una es de Susana Mendoza Shin. Ella pregunta, ¿qué puede reducir la desigualdad, la justicia, bueno, entiendo la injusticia, o la búsqueda del bien común? La siguiente es de Eddie Romero Mesa. Dice, ¿cómo aprecia los discursos actuales sobre la informalidad? ¿Son los mismos que se presentaron en los 80s por autores como Hernando de Soto? ¿Y cómo la lógica tecnocrática aprovecha estos discursos? Bien. Ok, gracias por las preguntas. Querida Susana, buenas noches, qué gusto saber de ti. A ver, la idea es que me parece que hay actualmente mucho énfasis en la justicia retributiva, es decir, la justicia que se encarga de las sanciones. Y la idea de una justicia distributiva, es decir, que reconozca el énfasis en los bienes de interés público, pasa a un segundo plano. De hecho, cuando uno escucha hoy día la palabra justicia, es que a fulanito lo metan a la cárcel, o que le den prisión preventiva, o que está mal que le han dado la prisión preventiva, pero digamos, todo gira en torno al tema de la justicia retributiva. Sí, justicia se entiende como que alguien ha cometido una falta y tiene que pagar las consecuencias de esa causa. Y el otro tema, que es el de la justicia distributiva, ha pasado a un segundo plano. Y la verdad que un elemento que me va, entre que me va quedando claro, pero también desde el lugar muy específico que yo estoy, que es, entre otras cosas, el de la educación universitaria. A mí no me cabe duda que un elemento urgentísimo es la educación pública universal. Es decir, la educación pública para todos y todas, a nivel escolar y a nivel universitario. Este modelo de educación privada, bueno, pues vean a lo que nos ha llevado. O sea, a la insignificancia académica, a resultados desastrosos en pruebas PISA. ¿Qué ventaja, aparte de los, digamos, del enriquecimiento que algunos grupos muy puntuales pueden haber tenido? La verdad que beneficios para el país, a ver, díganme cuáles. Yo soy cada vez más convencido de una educación pública de primer nivel. Y eso implica, eso no sale sin compromiso del Estado. Y ese compromiso del Estado solamente tiene continuidad si se logra un amplio acuerdo político. Y hay que lograr un amplio acuerdo político. Es decir, es la idea de cómo, ganando las elecciones fulano o fulana, en este periodo y en el siguiente se garantice una cierta continuidad. Y no estamos hablando de solamente una continuidad en presupuesto, estamos hablando de continuidad en una continuidad política, una pareja que el Estado no es que está haciendo obras de caridad, sino que está considerando que el conocimiento y la creación de conocimiento es un bien público y por lo tanto debe tener acceso a todos. Hoy en día, 2 de cada 3 estudiantes universitarios en el Perú están en universidades privadas. Eso indica perfectamente lo que el Estado peruano piensa de la educación superior. El contraste con cualquier otro país de América Latina es impresionante. Y luego, sobre la pregunta de la
de la informalidad. Yo creo que la informalidad que había en la época, digamos, años 80 del siglo XX, era una estrategia al paso, vamos a decirlo así. Pero que 40 años después ya es un panorama más diferenciado. Y ahí yo creo que hay que hacer un tremendo trabajo de redefinir instituciones. Porque actualmente lo que ocurre es que hay instituciones con un diseño enanito y el resto de la realidad se chorrea por esas instituciones. Y a partir de ahí es que ha surgido una informalidad y que se ha desarrollado. Yo leí a comienzo de este año un trabajo muy bueno en inglés, pero supongo que me va a dar una traducción de Juan Arroyo, médico y sociólogo, sobre etapas de la informalidad. La verdad es un muy buen trabajo. Lo publicó en algún Twitter, entonces de ahí lo jalé, lo leí, pero no lo archivé. Entonces ahora no voy a tener que escribirle a Juan para que me envíe otra vez su texto. Pero creo que hay un cambio. Y una de las áreas donde eso se ha notado es que ha adquirido más poder, y es en el terreno de, bueno, todas las últimas disposiciones del Congreso, esto de legalizar el transporte de minivans, el querer pedir que haya una segunda opción para las universidades que fueron descalificadas por SUNEDO, y SUNEDO pide los mínimos de los mínimos. O sea, tampoco es que wow, SUNEDO, ¿no? SUNEDO está haciendo lo mínimo para que la situación no sea escandalosa, digamos. Entonces sí, hay una informalidad, pero más allá de los datos empíricos, sí me parece que hay un punto clave que ya le mencioné alguna vez, y hay un rasgo recurrente en el pensamiento, en realidad, desde la República. Eso sí tiene antecedentes en el siglo pasado, antepasado, pero en el 20 es con más claridad. Hacia los años 40, 30, años 40 del siglo XX, era un lugar común reconocer que, bueno, que el 70% de la población del Perú era indígena. Y decir que el 70% de la población era indígena era decir que era incognoscible. O sea, que era un continente oscuro, el que no sabe qué va a pasar. Y no se mencionan, no se reparaba en cosas, por ejemplo, que implicaba que el 70% de la población fuera indígena, que probablemente en muchos casos era quechohablante, es decir, que la mayoría de la población del país, del Perú, era quechohablante, que estaba excluida no solamente del castellano, sino de la escritura. Y eso quedó como la parte incognoscible. A partir de los años 70 y 80, la alfabetización fue disminuyendo muy marcadamente. Ya en los años 60 hubo campañas, pero digamos, años 70 y 80 ya la alfabetización había bajado, y ya con el siglo XX está, digamos, la alfabetización básica ya es casi universal. Entonces, ese lado incognoscible, ¿a dónde se ha traducido? Ya no puede decir que hay un 70% de indios. Entonces, ahora el discurso es que no, hay un 70% de informalidad. ¿Y qué es la informalidad? Oiga, es algo muy complejo, pues no se sabe, porque como hay normas, no hay cómo saberlo. Es decir, siempre hay, digamos, este modelo del país como una especie de un modelo de iceberg. ¿No? Es decir, antes era la puntita que solía quedar más que la blanca, como corresponde a todo iceberg que se respete, y abajo pues una enorme masa india que vaya uno a saber qué podía querer pensar. Hoy en día eso ya no se habla del indio, ahora se habla de la informalidad, pero sigue siendo lo mismo, o sea, sigue siendo, hay una dimensión incognoscible de la realidad, pero es incognoscible porque los criterios oficiales de reconocimiento de la realidad siguen siendo tremendamente estrechos respecto de la realidad. Entonces sí me parece que hay, para empezar, dejar de lado la etiqueta de
de informalidad que la verdad a estas alturas creo que ya no ayuda y creo que más bien entorpece. Y hablar cosas más puntuales de población inadecuadamente empleada, o servicios educativos muy precarios, servicios de transporte que son muy inseguros. Creo que ya hoy en día no creo, sinceramente, que el término informalidad ayude a entendernos más. Me parece que más bien se ha convertido en el gran sustituto de el problema del indio, ¿no? Entonces, debemos pasar al problema del indio, al problema de la informalidad. Es decir, la idea de que vivimos en un país donde el 70% de las cosas que pasan no se saben qué consisten. Y eso no es un discurso público. O sea, ahí hay tremendas fallas de origen, ¿no? En fin, es lo que diría. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias también, Teresa, por tu valiosa participación, las preguntas, las reflexiones que hiciste también, que han dado pie a muchas de las respuestas que ha dado Guillermo esta noche. También agradecerles a todos los que han participado y han visto esta transmisión desde sus casas a través del Facebook Live de La Siniestra Ensayos. Recalcarles que el libro se encuentra a la venta en este momento en librería Comunitas, en librería El Virrey de Miraflores y en librería Rocinante, de aquí del centro de Lima. Así que en adelante vamos a llegar a más puntos, pero por ahora las encuentran ahí. Y bueno, con ustedes, con nosotros, será hasta una próxima ocasión. Felices fiestas.